Bueno, ahora vamos a pasar a una entrevista que tuve la suerte de hacerle a Diego Enrique Osorno, un periodista mexicano que es realmente, Alonso, un ejemplo de valor y coraje, porque aparte de ser un buen periodista y buen escritor, Gran porque investigador, sus ¿no? temas no son fáciles, No. ¿ah? Narcotráfico, Los Zetas, corrupción. la corrupción, el poder en México, un país hermoso, pero como tú sabes muy bien, corroído por la corrupción y por el crimen en muchas zonas, lamentablemente. Diego Enrique Osorno ha metido la mano en esa herida y ha extraído lo que hay dentro de ella y nos lo ha mostrado. Y eso exige no solamente talento, sino también, como Valor, dije, mucha coraje. valentía. La entrevista la hicimos en Lima y vamos a verla. Diego Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí en Entre Libros con nosotros. No, qué bonita casa tienes aquí. Ah, en sí, tu para que jardín. veas, la he remozado. Tú comenzaste escribiendo bastante joven sobre un tema, vamos a decirlo, necesario, pero peligroso, que son los cárteles, Sinaloa, los Zetas, que son pues quizá el mayor padecimiento que tiene tu país hace varios años. Yo soy de una generación que en el año 2000 ve la caída Del supuesta del PRI, Ujú. la llegada de la alternancia, la promesa de la democracia. Y yo ya trabajaba en un periódico y me volví pues un periodista del día a día, del diarismo. Ujú. Y vemos desgraciadamente que no es así, Ujú. que al contrario, 17 años después, México es un país más bárbaro. O sea, es una cosa que no lo puedo explicar. Yo te pediría ayuda a ti y a los que nos ven. Como un país, porque es un país con más democracia, yo lo puedo decir sin problema alguna. México hoy en día tiene más libertad de expresión, más libertades Comparado políticas. con lo que era el primer 70 y 80, con lo mucho que más. Pero hoy hay más barbarie. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué a mayor avance democrático hay un retroceso en el proceso humano civilizatorio? O sea, es una sociedad hoy en día más deshumanizada. Hablar de los riesgos de escribir estos libros, porque entiendo que tú los has vivido, has sido amenazado más de una vez por escribirlos. ¿Cuál ha sido el mayor, el mayor impedimento, digamos, la mayor amenaza, el mayor problema que te ha causado escribir sobre el narcotráfico en México? Creo que lo mayor ha sido salir del país 2 veces. He tenido que irme temporalmente. Por supuesto que eso ha hecho que haya zonas del país, sobre todo, donde hay un silencio sepulcral, donde el periodismo no existe, donde no se puede contar lo que sucede, ¿no? Ujú. ¿Tú crees que en general este problema global, narcotraficantes, desaparecidos, asesinatos, tiene remedio a corto plazo en México? Yo tanto creo que tiene remedio que a raíz del asesinato de Javier Valdés, un amigo y un gran periodista de Sinaloa, decidí junto con muchos otros compañeros crear una mesa de discusión entre periodistas mexicanos para tratar de organizarnos entre nosotros para hacer un plan de autodefensa del periodismo, para defender el periodismo. Los narcotraficantes son más queridos que los periodistas, por ponerlo... Lo cual hace más trágica la cosa, Lo cual, ¿no? o sea, eso no lo puedes... ¿Por qué? Porque hoy en el día, en el centro de todo está el dinero. Y narcotráfico significa dinero y periodismo significa quién sabe qué. Entonces, hay esos problemas estructurales que uno identifica, pero ya es una flojera. Cuando uno dice es un problema estructural, es que ya se jodió y no se puede arreglar. Hay cosas que sí podemos hacer. Una de ellas, por ejemplo, pedir condiciones laborales básicas a las empresas de comunicación. Sabemos que hay una crisis del modelo de comunicación a nivel global, que los periódicos y los medios están cerrando, ¿no? O que están cortando sus plantillas. Como algunos dueños de periódicos despiden gente, despiden 50 personas de la planta laboral y se compran un nuevo helicóptero. O sea, como que no hay tampoco una empatía Hacia la situación de los dueños, ¿no? Los administradores de los medios. La sociedad también, a la sociedad le importa un bledo que maten periodistas en México. O sea, le importa un bledo. Un libro delicioso que leo que has escrito es sobre Carlos Slim. Y a mí cuando averiguaba sobre sobre tu interés por el personaje fue que querías escribir un libro para saber si Slim era una buena persona. ¿Cuál fue tu conclusión luego de terminarlo? Sus prácticas monopólicas y abusivas en un periodo de 5 años, según un estudio de la OCDE,
provocaron la pérdida de bienestar por 129 mil millones de dólares para la sociedad mexicana. Eso mata gente, eso es hambre, eso es... Pobreza, O sea, es una violencia económica, no se ve, pero es una es violencia invisible, pero una plaga de langostas. tremenda. Sí. Ese mismo hombre es alguien encantador, Campechano, ¿no? que puede, sí, campechano, que puede seducir a cualquier persona que nos esté viendo, se lo aseguro, como sedujo a Fidel Castro, a Carlos Monsiváis. Finalmente, cuando yo lo conozco, cuando lo veo y lo entrevisto en varias ocasiones, me doy cuenta de que en efecto es alguien pues muy bonachón y que eso le ha granjeado un apoyo en un país muy irritado socialmente, un país que sabe la desigualdad que existe, donde se vive día a día, pero aún así Slim tiene mejor aprobación hoy en día que el presidente y que la mayoría de los miembros de la clase política. Te demoró 8 años hacer este libro, Sí. investigaciones y por lo que entiendo un centenar de entrevistas. ¿Qué fue lo más difícil de ese proceso? ¿Llegar al mismo Slim? No, pues más bien fue sostener el proyecto. O sea, yo creo que al cuarto año, por ahí, cuarto, quinto año, estaba yo muy cansado, veía muy larga la meta de lograr romper la muralla que se genera alrededor de cualquier persona tan poderosa como este hombre. Ajá. Y como poder penetrarla para entender algo, ¿no? Porque yo no podía hacer una historia pues desde lejos, necesitaba penetrar esa muralla y entonces a la mitad del camino yo estaba muy fastidiado, creo que fueron casi 400 negativas de entrevistas las que tuve, entonces... Es frustrante en Es el momento. frustrante, ¿no? Don Julio Scherer, no sé si han oído hablar de Julio Scherer, Sí, sí. que si no, se lo recomiendo, es para mí el mejor periodista del siglo XX en México. Creó un premio de la revista Proceso por el 35 aniversario y me tocó a mí ser uno de los ganadores de ese premio. Y ahí yo pensé en algún momento, dije, bueno, ya no voy a hacer el libro, ya aquí tengo Suficiente. este premio, tengo un texto que va a salir muy bien publicado, mi héroe Julio Scherer ya dijo, y se me ocurrió decirle a don Julio, me dijo, no, ¿qué te pasa? Si el premio es para que termines el libro, para que lo hagas. Una de las cosas que más me llamó la atención del libro es esa austeridad que tú consideras extravagante en Slim. Un hombre que es hipermillonario, uno de los hombres más ricos del mundo y que pide rebajas cuando compra un souvenir, por ejemplo. Sospechosa, ¿no? Es muy sospechosa esa austeridad, ¿no? Sus críticos dicen que es un teatro que él arma. Ajá. Yo sinceramente creo que no, que él es así, él es alguien, es un calculador. A mí me parece que sí es real su afán de convertir todo en una disputa de números, de ganar él como el videojuego que busca ganar nuestro hijo, Él no busca así. ganar el día a día. Y yo creo que eso es lo que le da placer, no es tanto el acumular el dinero, porque como bien lo dicen sus colaboradores, es tacaño hasta con él mismo, ¿no? O sea, en el gasto. No, o sea, es un hombre pragmático. A mí me parece que Slim es, a final de cuentas, un representante, el mayor representante seguro, de lo que yo llamo el capitalismo latinoamericano. Un capitalismo que suele ser mercantilismo casi siempre, ¿no? Exacto, o sea, un capitalismo que se beneficia del subdesarrollo político. El capitalista latinoamericano es muy político. Mucha gente que opina que el periodismo no es del todo literatura, que la crónica es una cuestión más ambigua entre literatura y periodismo. Tú contabas que tenías un libro que no sabían dónde colocar en los estantes, si en periodismo o en ficción. A mí me gusta esa confusión siempre y cuando el autor te explique qué está buscando. O sea, si yo busco jugar con la realidad, o sea, a lo mejor te lo tengo que explicar en algún momento del libro. Si yo busco restregarte la realidad en la cara, que entiendas, que te conmuevas, quiero agitarte políticamente, pues también el texto lo tiene que decir. O sea, a mí me parece que sale sobrando también esa discusión. Ahora entiendo, los académicos y eso, a los críticos de eso les preocupa bastante, ¿no? O sea, te excita, parece. Sí, cuando salió este libro se llama Un vaquero cruza la frontera en silencio. Bueno, el libro fue publicado en italiano y allá lo leyeron como novela, tal cual, hasta que la RAI mandó un equipo de documentalistas a México, al noreste, y se dieron cuenta que existía Jerónimo, pero pensaban que había sido una novela y allá se leyó como novela. Y ahora que salió en México el libro,
pues sí, discusión, de que si es periodismo, que si es literatura, que si es divulgación. Alguien más me escribió hace poco que lo había visto en poesía, y eso ya me parece Un exceso. una jalada, ¿no? Una cosa tremenda. Muchas gracias, Diego, por estar con nosotros, por venir a mi casa. Muy bien, Siempre serás conversación. bienvenido. Muchas Ni gracias. Slim tiene una casa No. como esta. Preparen la canchita. Porque vienen las recomendaciones de la semana y están bien calientes. Ya queman, las tengo que dejar acá. Ya volvemos.